Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Linda Evelyn Lozada Ortiz, participante del curso de guitarra. Para empezar, vamos a hablar sobre la evolución de la guitarra. Entonces, encontramos que se encuentran los primeros como cordófonos en el Neolítico, en aquella época que va entre el 9000 y el 5000 a.C. aproximadamente. Estos eran como los primeros ejemplares, como los primeros instrumentos que se podían ver en esta época. También vemos que en esta época pues los hombres, los que cazaban, utilizaban arcos y pues ellos sentían que en la tensión de los arcos había o se emitían sonidos. Todavía no tenían para qué servía o qué era un instrumento, pero ya tenían como un tensor en las cuerdas. En la temporada o en la época de Mesopotamia, eso por el 2400 a.C., vemos que aparece o se inventan por primera vez un instrumento con cuerdas, que es el arpa, y pues los sumerios fueron los encargados de crear ese instrumento y por ende también de crear un instrumento muy parecido a la guitarra, que es el laúd. Conceptualmente ya parecía un poco la guitarra, como la conocemos hoy en día, con muchas cosas diferentes, pero sí como un bosquejo. Solía ser de gran tamaño y estaba pues ornamentada con cabezas de animales incrustados como en el tenacar. Y pues ya pasaron algunas civilizaciones y los primeros ancestros de la guitarra, o es decir, el arpa, el laúd, empezaron a reconocer, a recorrer como todo el imperio, más lugares, se fueron regando que dan instrumentos como por ello. Reconozcamos o hablemos un poquito que el avance de la guitarra no fue algo inmediato, sino que fue muy progresivo a través del tiempo, a través de que pasaban las civilizaciones, fue aumentando o se fue perfeccionando. También los babilonios, los asirios, también los hebreos y los egipcios, ellos ayudaron o aportaron para que esto fuera como utilizado en sus rituales religiosos, en actos para la realeza, para la corte. Pero ya en el Mediterráneo, como un milenio antes de Cristo, los griegos, ellos pues influenciados por civilizaciones perfeccionaron la música y ayudaban a como a interpretarle, a adaptar nuevos instrumentos para su propia cultura. Y pues inventaron algo que se llamó la quítara, que etimológicamente tiene algo parecido como a la guitarra y pues poseía un cuerpo en forma de herradura que parecía que era de madera, es decir, así todo inclinadito. Y pues ya más tarde apareció el Imperio Romano conquistando a Grecia y pues ellos también perfeccionaron este instrumento y cambiaron su nombre y lo dejaron como la cítara. Pues le dieron un nuevo diseño, aumentaron el tamaño para mejorar su sonoridad y probablemente para sumarlo a orquestas que hacían en esa época en toda la costa del Mediterráneo. También vemos que en el siglo VIII los musulmanes avanzaban sobre la península ibérica y pues ellos introdujeron como su versión del laúd y la llamaban era oud y pues cruzó varios lugares y estaba en todo el territorio de la época de los romanos en aquella península. Y durante la Edad Media, pues aparecieron personajes como los juglares y trovadores, que eran artistas, que iban errantes y que iban de pueblo en pueblo mezclando música y poesía, y pues interpretando diversos instrumentos. Ellos como que interpretaron los primeros ejemplares de las guitarras, que eran como la interna morisca, muy similar como al laúd árabe y a la guitarra latina. Para finalizar la época de la Edad Media, apareció la vihuela, que es italiana, es equivalente como un instrumento muy parecido que tenían en Italia. Y este instrumento era un cordón fondo con 6 cuerdas dobles, aunque era muy parecido a la guitarra clásica, pues poseía clavijas de madera y sus antecesores normalmente eran confundidos con la morisca, la guitarra de 4 órdenes o la interna entre varias variantes en la época de estos instrumentos. En el siglo XVII se terminan muchas confusiones y aparece como por fin el primer ejemplar más parecido a lo que es hoy en día, que es la guitarra española.
era como como el más organizadito, el que más se parecía al actual, y pues ella tenía solo 5 cuerdas. Y pues hasta el siglo XVIII que un luthier alemán, él agregó la sexta cuerda obteniendo una mejor afinación y pues ya es algo como lo conocemos hoy en día. Entonces cabe hacer mención que otros célebres artistas que tenían en la época como Antonio Stradivari, ellos aportaron mucho moldear este diseño, perfeccionar su sonido, perfeccionar su agudeza, perfeccionar pues el tensión de las cuerdas para que sonara un poco mejor, que pudiera haber una armonía, que se pudieran enlazar entre ellas y pues que estas 6 cuerdas pudieran tener un clavijero metálico para una mejor resonancia que permite desarrollarse como o desempeñarse como solistas, que en esta época surgen mucho los solistas. Entonces, pues en esta época ya la guitarra era muy famosa, ya se había regado por muchos lugares en toda Europa y pues ya en el siglo XX desarrollan importantes géneros como el jazz, el rock, también ocupan muchas guitarras para estos instrumentos, diferentes creaciones. Aparecen como la guitarra eléctrica ya aquí en los últimos tiempos, la electroacústica, la criolla flamenca, también aparece la guitarra con cuerdas de acero, la guitarra con el resonador, la guitarra gitana, la guitarra de doble mástil. Entonces, esto es más o menos el avance, la evolución de la guitarra y me alegra mucho haber podido investigar y compartir todo sobre este bonito instrumento que enriquece nuestra cultura. Muchas gracias.